Esta capilla contiene uno de los cuadros más importantes de la catedral, el Martirio de San Sebastián. El oficial romano Sebastián fue condenado a muerte por no haber querido renunciar a la fe cristiana. Aquí lo vemos tal como se le suele representar desde el Renacimiento, atado a un árbol, semidesnudo y con varias flechas clavadas. El cuerpo del santo, iluminado, se recorta sobre un fondo oscuro en el que a duras penas se distinguen unas figuras y algunos elementos del paisaje. Si el claroscuro le recuerda un poco a Caravaggio, no le falta razón. El autor del lienzo, Pedro de Orrente, se formó en Italia y es uno de los pintores más destacados del barroco valenciano. Como sucede con muchas capillas de la catedral, esta se construyó en estilo gótico, pero fue recubierta con decoración neoclásica a finales del siglo XVIII. Antes de dirigirnos al próximo punto, vuélvase hacia el altar mayor y luego a la izquierda. Sobre el primer arco de la nave lateral, el más próximo a la entrada, hay algo muy curioso. Una ventana en esviaje, es decir, oblicua. ¿La ve? Se trata de un alarde arquitectónico que juega con la perspectiva. Veremos su efecto más adelante. Acérquese a la siguiente capilla dedicada a San Pedro Apóstol. Es el punto número 3.